Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión online. Gracias a la tecnología podemos hacer una especie de marcha memorial de Guadalajara, dadas las circunstancias actuales por la pandemia. Sigue entrando la gente, lo cual es bueno, pero obviamente, pues como empezaba a las 6, pues hay que empezar a las 6. Los que vengan detrás, pues que se unan, ¿no? Y bueno, por supuesto, agradecerlo primero a los compañeros de Unidas Podemos que nos han facilitado su canal y nos han facilitado todo lo que es el entramado tecnológico, ¿no? de redes y tal. Muchas gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo, que es obviamente importante y mucho más en los tiempos que corren. Entonces, bueno, pues me gustaría quizás explicar quiénes somos. Yo soy Almudena Cros, yo soy la presidenta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, una asociación que, bueno, que se dedica fundamentalmente a cuidar y a un poco pues transmitir el legado de las brigadas internacionales y lo que supusieron en la historia no solamente de nuestro país, sino obviamente de todos los países involucrados durante la guerra civil en España. Como presidenta de la ABI, pues bueno, pues para mí es siempre un placer absoluto contar con los compañeros del Foro por la Memoria de Guadalajara, que son, bueno, pues fantásticos, todo el trabajo que lleváis haciendo ya 10 años en torno bueno, a recuperar esa historia de esa batalla tan importante de la guerra civil como fue la batalla de Guadalajara. Y también, bueno, pues a nuestros compañeros y amigos y hermanos, primos casi, ¿no? Primos hermanos que son los camaradas italianos de la asociación de AIPAS y que obviamente, bueno, pues tienen un papel importante que jugar en cuanto al legado de esos brigadistas italianos que fueron totalmente fundamentales en la batalla de Guadalajara. Representando a l'AIPAS, a la Asociación Italiana de Combattenti Antifascisti, está su vicepresidente, que es Marco Pupini, y representando a la Asociación del Foro de la Memoria tenemos al sociólogo Pedro García Bilbao. Bueno, como presidenta de la ABI, pues nosotros ya sabéis que la ABI hacía siempre la marcha de Jarama en febrero, más o menos en las fechas más o menos de la batalla de Jarama, que es como pues, a mediados de febrero, y luego pues después se unía un poco proseguía con lo que es la batalla de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pues la ABI sigue viva, obviamente virtual también dentro de lo que podemos, de los pocos medios que tenemos. Y bueno, pues siempre hemos apoyado a esta idea, ¿no? de la marcha de Guadalajara, que es tan bonita y tan entrañable, porque quizás no tiene, pues eso, no vienen a lo mejor 400 o 1000 personas, ¿no? Como vienen a la que es más famosa, digamos, ¿no? Que es la marcha de Jarama. Pero a mí la marcha de Guadalajara siempre me ha encantado porque es, bueno, pues estar con nuestros casi compatriotas, ¿no? Italianos, y además, bueno, pues siempre hemos tenido ese apoyo, ese calor, ¿no? Y ese apoyo institucional de parte de los ayuntamientos de Torija y de Brihuega, que, bueno, que siempre se han portado de manera excelente, ¿no? Impecable. Y bueno, podría haber más ayuntamientos que se implican, pero bueno, como lo de siempre, ¿no? Pues no todo el mundo está metido de la misma forma o comprende realmente la relevancia histórica de las brigadas internacionales y de lo que supuso esa batalla contra el fascismo. Y bueno, también como presidenta de la ABI, pues bueno, también quería un poco adelantaros la importancia que tienen estos eventos, aunque sean virtuales, sean en personas, son eventos, son reuniones, es una forma de un poco bueno, pues de tocar el pulso de cómo estamos, ¿no? Esta lucha que tenemos por la memoria histórica, esa lucha tan dura, ¿no? tan salvaje a veces, ¿no? Y que continúa. Os puedo poner como ejemplo pues lo que puede pasar en Fuencarral. Mañana en el pleno del ayuntamiento los concejales de Vox han propuesto el desmantelamiento absoluto tanto del monumento a los brigadistas soviéticos, ese pedazo de monumento enorme, ¿no? Fantástico, con esos brigadistas que caminan dentro de la tierra de España, guiados un poco por la madre Rusia, ¿no? No sé si conocéis el monumento, es, bueno,
no te lo puedes perder porque es enorme, ¿no? Cuando entras en Fuencarral. Y también quieren desmantelar todas las placas que hay sobre ese muro, incluyendo una placa a los brigadistas italianos, a los brigadistas de Chipre, a los brigadistas de Cuba, a los brigadistas británicos, a los brigadistas polacos, a los brigadistas serbios. Entonces, bueno, quiero decir que se van a meter ahí en un incidente diplomático, ¿no? Que esperemos que obviamente no llegue a mayores, pero que nos da una idea del percal y de la, no ya el desconocimiento, es el desprecio absoluto de la historia, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me avergüenza, ¿no? Vergüenza ajena que esa gente sea tan ignorante como para ultrajar a estas alturas de la película, ultrajar la memoria de aquellos que vinieron a combatir a estos personajes nefastos como han sido Franco, Mussolini, Hitler. En cualquier país europeo, creo que esto es inconcebible, que se quiera quitar la memoria de los luchadores Hitler o Mussolini. Y bueno, pues aquí estamos todavía, ¿no? En el último vagón del tren, ¿no? Que todavía parece que no llegamos a enterarnos de qué va la película todavía. Así que bueno, os mantendremos informados porque a partir de mañana por la tarde, bueno, pues vamos a empezar a moverlo mucho en redes. Esperamos, insisto, que va a ser un resultado negativo, que no se va a aprobar esta proposición, pero que pase lo que pase, que tenemos que estar muy alerta porque esta gente va por todas. Va por todas. Obviamente es un movimiento electoral, lo han hecho obviamente con vistas a ganar votos y bueno, pues que los poquitos logros que tenemos es que es que para ellos es que es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenemos que seguir luchando y cada vez más, porque cada vez siguen. Entonces, bueno, pues que agradecemos de antemano cualquier apoyo, cualquier interés en lo que es parte de nuestra historia, no ya de España, es que es historia internacional. Entonces, bueno, y que también realmente esto a mí, insisto, me da vergüenza ajena, ¿no? Este conocimiento. Así que bueno, pues dicho esto, yo le pasaría la palabra al profesor Pedro García Bilbao y bueno, pues Pedro, pues lo que nos puedas contar sobre la batalla de Guadalajara, aquí estamos para escucharte. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esta marcha online que vamos a hacer este año. Y ya desde ahora os invito a todos los que no habéis estado nunca en Guadalajara a que nos acompañéis el año próximo, porque bueno, hay cosas, como muy bien dice Almudena, que no se olvidan, y la visita a Guadalajara es algo que yo me atrevería a decir que es muy importante. Y además es muy importante más que nunca ahora, porque Guadalajara representa en el marco de la Guerra Civil Española, de la Guerra de España, en realidad, representa una victoria. Es decir, el planteamiento con el cual hace ahora 10 años, 11 en realidad, si tenemos en cuenta que el año pasado pues, no se pudo realizar, es decir, hace una década en realidad, nosotros en Guadalajara, en el Foro por la Memoria, decidimos que era preciso poner en valor la cuestión de que Guadalajara representaba en toda la Europa antifascista el recuerdo de una victoria muy importante, que lo fue además también para nuestros hermanos italianos y que representó dentro de lo que fue ese periodo prebélico al 39-45, representó un punto de inflexión, porque Guadalajara fue la primera derrota, la prima sconfitta del fascismo, es decir, fue la primera derrota militar del régimen italiano. Y en el contexto español, por las circunstancias que han representado pues todos estos años, la forma en la que se hizo la transición y los efectos de lo que pudiéramos denominar el franquismo sociológico, el hecho es que para mucha gente la memoria de la guerra es lo que tiñe todo, ¿no? Es decir, y la memoria de la derrota. De hecho, el cúmulo de interesados
en recordar continuamente la derrota y la muerte es enorme. Pero para cualquier luchador democrático y antifascista, la cuestión de la resistencia es en sí misma un valor. Y la cuestión de la derrota y el hecho histórico de que el fascismo al final fue derrotado es un valor. Y en ese sentido, la aportación que hace España en esa lucha general de toda Europa contra el fascismo fue fundamental. Nosotros hoy vamos a hablar aquí de la batalla de Guadalajara y el profesor Pupini, nuestro compañero, va a hablar sobre el papel que jugó la 12 Brigada Internacional en el conjunto de la guerra y también en lo que es la memoria italiana de esta lucha. Pero yo lo que quisiera es, más allá de contar los detalles concretos de la batalla de Guadalajara, es ofrecer una reflexión sobre algunos de los mitos que en torno a la batalla siguen de alguna manera funcionando y nublan de alguna forma la evocación que de la batalla se hace continuamente. Entonces, yo he dicho antes que la batalla de Guadalajara representa un hito en la historia antifascista europea y que representa la primera derrota propiamente del fascismo italiano como régimen, una derrota militar. Es decir, la primera derrota militar no tuvo lugar en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en las arenas de Libia frente al ejército británico, no, sino que fue precisamente en las tierras de Guadalajara. Bueno, pues si valoramos esto en sus justos términos, podremos ver que algunas de las aportaciones historiográficas contemporáneas que se están haciendo al conocimiento del periodo están permitiendo valorar las cosas de una manera, si se quiere, mucho más ponderada. Entonces, de forma que esa afirmación de que la batalla de Guadalajara es un hito histórico no es solamente en tanto que una cuestión sentimental, una batalla ganada en el marco de una guerra perdida. No, no es eso. El profesor Mortensen de la universidad en Dinamarca, en su famoso libro sobre armas para España, se hace eco de un importante debate historiográfico que ha surgido acerca de cuál fue el verdadero peso de la ayuda militar italiana a España y de cómo esa ayuda militar se tradujo en una considerable dotación de pertrechos, de hombres y sobre todo de material bélico que de alguna manera hizo que el esfuerzo bélico italiano en mayo-junio de 1940, cuando entra en la guerra, le repercutiera negativamente. Se ha calculado que el esfuerzo militar italiano en España le arrebató al ejército italiano en su orden de batalla en 1940 el equivalente a 40 divisiones de infantería. Así, literalmente. Es decir, que la capacidad militar italiana en mayo-junio de 1940, cuando traicioneramente declara la guerra a Francia e inicia operaciones en el norte de África, el ejército italiano pudo haber dispuesto de una notable cantidad de material del que se va a hacer eco el propio mariscal Gracchiani, porque el mariscal Gracchiani va a calcular el déficit de material rodante, de material motorizado para mover sus divisiones en el norte de África en unos cuantos miles de vehículos. Bueno, pues el conjunto de la ayuda militar italiana fue enormemente considerable y de alguna manera restó esas posibilidades logísticas que el ejército italiano hubiera necesitado en un primer momento en las operaciones fundamentalmente en el norte de África, en la frontera entre Libia y Egipto, ¿no? Es decir, que la batalla de Guadalajara fue una batalla ganada dentro de una guerra que se perdió, pero dentro de un conflicto mucho más amplio en el cual esta batalla, como toda la batalla de España, fue de alguna manera una aportación
muy importante y que no debe hacernos olvidar que al final esa batalla se ganó para la democracia y el antifascismo. Otro problema es la suerte de España. El hecho de que España no fue liberada en 1944-45 como hubiera debido de ser. Pero eso no tiene que ver, no es parte de la responsabilidad de los combatientes republicanos o de los combatientes italianos o de los combatientes antifascistas. Es más bien una responsabilidad de tipo político que afecta a las grandes potencias, que afecta a los dirigentes de Inglaterra, de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de otros países. Es decir, en ese sentido, lo que se puede decir es que la República Española cumplió con su obligación al defender a sus ciudadanos y hacer frente a la agresión, y los voluntarios internacionalistas que vinieron a España lo hicieron también y estuvieron donde tenían que estar. Bueno, pues dicha esta consideración, a mí lo que me gustaría es compartir con vosotros una pequeña presentación que hice en la que me voy a limitar a seguir, a mostrar algunas imágenes porque quisiera sobre todo que mi intervención fuera desmontar algunos mitos. Entonces voy a hacerlo tratando de apoyarme con algunas imágenes. Entonces voy a intentar compartir pantalla con vosotros, si me permitís. Y a ver, perdón, Keynote, aquí, compartir, le damos, ¿verdad? Y lo lanzamos. Y yo entiendo que lo estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Lo estáis viendo en pantalla? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve el cartel de la marcha memorial? Sí, se ve, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces me vais a permitir que comente algunas cuestiones, tampoco se trata de eternizarnos. También quisiera aportar que vamos a hacer de esta presentación, pues de una manera un poco menos apresurada. Lo que vamos a hacer es un audiovisual que va a poderse subir a la red y se va a poder ver con más tranquilidad. Mirad, en las 10 marchas memoriales Guadalajara que hemos hecho, siempre hemos utilizado fotos de la batalla para hacer el cartel. Entonces, estos soldados que aquí veis desfilar con su música son soldados de una de las brigadas formadas en Guadalajara. Igualmente, pues el carro de combate que se puede ver en el simbolito de la batalla fue el que hicimos, esa representación la hicimos expresamente cuando fue el aniversario de la batalla propiamente dicha. Vamos a ver, ¿cuál era la situación en marzo de 1937? Porque este es un tema, si me permitís, del que hablamos siempre con una naturalidad total, como si fuera lo más normal del mundo. O sea, en marzo de 1937 estaban en Guadalajara, es decir, aproximadamente a unos 110 kilómetros de Madrid, siguiendo la carretera de Barcelona, 3 divisiones de la milicia voluntaria fascista italiana y una división del Ejército Real Italiano. Es decir, 4 divisiones de un Estado distinto al Estado español. Pero, sin embargo, estamos muy habituados a oír hablar de la Guerra Civil Española. Entonces, claro, aquí surge inmediatamente una pregunta. ¿Pero qué tipo de guerra civil es esta en la que el Estado español democrático, la República Española, tiene que luchar contra una intervención militar extranjera en toda regla, que es capaz de situar a 4 divisiones de su ejército en un avance hacia Madrid con la pretensión de destruir a las fuerzas leales y hacer caer a la capital de España por detrás? O sea, ¿cómo es posible que todavía sigamos hablando de guerra civil así, sin más? Es decir, ¿qué implica el hecho de que un ejército italiano se disponga a avanzar sobre Madrid y tomar la capital del país? O sea, ¿cómo es posible que la vida en España
en el transcurso de un año, pensemos marzo de 1936, imaginad a la gente de Guadalajara, a la gente de toda España, viviendo sus vidas con normalidad. Sencillamente, contadles que se va a producir un diluvio de fuego, un enfrentamiento civil, ciertamente, en el transcurso de lo que es una rotura de la convivencia por el hecho de que se produce un golpe militar y una movilización que lleva a un enfrentamiento, pero algo que se podría haber resuelto relativamente rápido si España hubiera tenido la ocasión de resolver su propio problema interno sin una agresión externa, bueno, pues eso no va a poder ser. Es decir, un año después de aquel marzo de 1936, en marzo de 1937, lo que tenemos es aproximadamente unos 40.000 hombres encuadrados en una fuerza militar organizada por otro Estado, pagada por otro Estado y dotada de hombres, de oficiales, de material de guerra y con órdenes de otro Estado para proceder a un avance sobre la capital de España. Eso es literalmente una agresión exterior, clarísimamente. Es decir, lo que implica este hecho es que no estamos solamente ante una guerra civil, sino ante una guerra de agresión contra España para subvertir el Estado, alterar los equilibrios internos de la situación en España y favorecer a una facción interna de forma que ésta pudiera prevalecer sobre el resto, y una facción interna que es además antidemocrática y que lo que desea básicamente es destruir el Estado republicano. Es decir, ¿esto nos permite hablar con propiedad de una intervención militar del Estado italiano en España? Bueno, pues yo creo que sin ninguna duda. Es decir, esto no es una invención de la propaganda republicana, como se ha llegado a decir. No, lo que ocurre es que como seguimos operando con las categorías de análisis que hace, con las categorías y los prejuicios que el franquismo de alguna manera convirtió en el estado de opinión dominante, eso que llamamos el franquismo sociológico, pues sencillamente tendemos a ver como lo más normal del mundo que en un conflicto interno español haya una intervención de este tipo. Bueno, pues lo siento, pero se puede hablar con propiedad de una intervención militar del Estado italiano en España. ¿Esto significa que hubo un estado de guerra entre Italia y la República Española? Bueno, no, no fue un estado de guerra, no hubo un estado de guerra declarado. En derecho no lo fue, pero sí lo fue en la práctica. Es decir, que va a resultar, después de todo, que España no solamente fue preludio de la Segunda Guerra Mundial, sino que también fue preludio de esa situación que se convirtió ya normal en los últimos años de la Guerra Fría, que eran las guerras no declaradas. Es decir, España sí fue objeto de una declaración de guerra encubierta por parte de la Italia fascista y por parte de la Alemania nacionalsocialista. Es decir, hay algunos estudios recientes sobre el papel de la Sociedad de Naciones. Estoy pensando en ese historiador joven que es David Jorge, que ha trabajado con el equipo de Ángel Viñas, que ha calificado la guerra de España como una guerra, un golpe de Estado internacional, ¿no? Y ese golpe de Estado internacional, sencillamente es algo que fue nuevo históricamente, ¿no? Es algo que no había ocurrido antes. Ese golpe de Estado internacional permite hablar de una agresión de Italia hacia España, porque la intervención en Italia, de Italia, es anterior sencillamente al 18 de julio. Es decir, sabemos que Italia conspira para el golpe de Estado, sabemos que Italia conspira con los monárquicos y se compromete a hacer llegar material de guerra y apoyo diplomático para alterar el régimen en España, y lo hace en el marco de lo que es su política de expansión en el Mediterráneo. Una política de expansión en el Mediterráneo que lo que desea es dificultar la presencia francesa
dificultar las comunicaciones de Francia con Argelia, con el norte de África, y extenderse políticamente e influir políticamente en el régimen español. En ese sentido, la aparición de la España democrática, que representa la República Española, es un revés que sufre la política italiana, pero la República Española necesita consolidarse, tiene problemas internos, está en un momento de crecimiento, pero en una época en la cual la democracia está en retroceso en Europa, y entonces en España, sencillamente, es un mal momento. Pero España posiblemente habría logrado remontar sus propios problemas en el caso de no haber existido un contexto internacional tan negativo. Y desde luego podría haber remontado perfectamente si los conflictos internos no hubieran contado con el apoyo que desequilibró la balanza, como representó la intervención y, me atrevo a decir, el aliento de la Italia fascista al apoyar descaradamente a una de las facciones que conspiraba contra la República. Entonces, sencillamente, conviene que recordemos en este momento que algunos de los mitos que se han planteado y que sencillamente no son discutibles, ¿no? Son discutibles. Bueno, pues uno de ellos es que las tropas que participan en Guadalajara, en la batalla de Guadalajara, no son propiamente un ejército comilfo, es decir, son una especie de fuerza que tiene unas características menores, que no son verdaderos soldados, que son simplemente trabajadores que van a Libia o que van a ir a Etiopía a trabajar en obras públicas y que de alguna manera se convierten en soldados de una guerra improvisada. Entonces, yo me atrevería a proponer que viéramos sencillamente unas pequeñas imágenes de un noticiario italiano del Instituto Luce, donde se habla de lo que es propiamente la entrada de las tropas italianas en Málaga. No vamos a ponerlo entero, solamente quiero que veamos algunas de las imágenes para que veamos el dispositivo italiano que se presenta ante Málaga. Entonces vamos a ponerlo, espero que se vea bien y vamos con ello. Antibolscevica in Spagna si è coordinata dai contrapporti delle sierras dell'Andalusia su 3 grandi direttrici d'operazione contemporanea secondo un preciso piano di attacco simultaneo. Mentre una colonna muove da Marbella ad est di Malaga, mirando a tagliare il corridoio costiero, e un'altra colonna muovendo da Antequera e attraverso las sierras del Torreal punta su Málaga, seguiamo la colonna centrale autocarrata che, partendo dalla... Bien, ya os digo que no se trata de ver el documental entero, ¿no? Pero aquí lo que vemos sencillamente es material de guerra, vemos vehículos, vemos tractores que portan piezas de artillería, vemos fuerzas de un ejército regular que además avanza por la carretera motorizado, es decir, que cuenta con un amplio material de guerra y que en esta otra imagen, por ejemplo, bueno, pues vemos sencillamente a los camiones que llevan las piezas de artillería y vemos clarísimamente cómo es una fuerza que está motorizada. Hombre, es evidente que no es un material moderno como el que luego vamos a ver en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pero para los efectos de la Guerra Civil Española, en el cual la mayor parte
las operaciones, sobre todo al inicio, ¿no? Porque luego va a haber una intervención norteamericana en forma de un notable parque de camiones que van a ser dispuestos a disposición de Franco, pero lo que vemos es clarísimamente como una unidad que pretende estar motorizada, que permite a las tropas de infantería llegar sencillamente, rápidamente a sus destinos, ¿no? Entonces, en este sentido, la entrada en Málaga, pues sencillamente fue una primera batalla en esa lucha. Y entonces aquí, por ejemplo, pues vemos a las tropas italianas avanzando en las afueras de Málaga, entre la población civil, un poco sorprendida por la llegada de las tropas. Aquí vemos también, por ejemplo, que hay vehículos blindados, de los que luego podremos ver alguno más en detalle, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es sencillamente que en un momento determinado se produce un desequilibrio dentro de lo que son los frentes en España. Es decir, la guerra española, que está sometida a las dimensiones propias del país y a las relaciones de fuerzas dentro de lo que son el campo faccioso y el campo republicano, y a los precarios medios que la España de preguerra tiene, se ve completamente desequilibrada. Es decir, la intervención militar italiana que se produce sitúa en territorio español un cuerpo de ejército completo que, por razones políticas de la propia dirección del Duce italiano, se va a convertir en una fuerza enormemente importante, a la que se ha procurado siempre minusvalorar. Es decir, hay que pensar que la posición de Franco era ligeramente distinta. Es decir, Franco prefería el apoyo material, es decir, el apoyo de municiones, el apoyo de aviones, de unidades quizá especializadas de aviación, el apoyo en artillería, el apoyo en medios logísticos y, desde luego, el apoyo naval para ayudar a bloquear y localizar el tráfico republicano hacia los puertos españoles. Pero la presencia de un número muy alto de tropas italianas, políticamente a Franco no le venía exactamente bien. Sin embargo, en un momento determinado, a finales de 1936, el mando italiano va a empezar a despachar hacia España un gran número de tropas de infantería, que además tienen una particularidad. La mayor parte de esas tropas de infantería proceden de lo que se va a denominar la milicia voluntaria fascista, que es una fuerza armada que el régimen de Mussolini está tratando de contraponer como una especie de contrapoder al poder del ejército real italiano. Es decir, está siguiendo un poco el modelo de la Alemania nazi, que va a crear sus propias unidades denominadas de Waffen SS o el arma SS, que son unidades militares que se contraponen en paralelo a las unidades de la Wehrmacht o del ejército. Bueno, pues en Italia va a ocurrir el mismo proceso. La primera unidad de ese tipo ya participa abiertamente en la campaña de Etiopía, y el siguiente paso va a ser que las tropas que se despachan hacia España proceden de este cuerpo nuevo que podríamos denominar esto... podríamos denominar un ejército de nuevo tipo. Un ejército de nuevo tipo, y que va a tener sus problemas. Va a tener sus problemas por la sencilla razón de que no es, vamos a ver, no es un ejército que esté probado en combate. Entonces, eso es lo que va a generar algunos tropiezos propiamente de tipo militar. Pero eso no significa que no estemos hablando de un ejército. Mirad, el 10 de marzo de 1937 se celebró en Roma una entrega de medallas a miembros de esa unidad militar de la milicia voluntaria. Es decir, que precisamente en los días en los que se está combatiendo en Guadalajara,
una unidad militar del mismo tipo de las que combaten en nuestro país está siendo objeto de un homenaje en, ¿cómo se llama? En Roma, ¿no? Entonces, si me permitís, vamos a verlas. Es simplemente un momento, no, ya os digo que solamente quiero ilustrarlo, pero conviene que lo veamos. A ver. Inquadrature di Piazza di Siena popolate. Perdón. Inquadrature di Piazza di Siena popolata di legionari, durante la rassegna passata dal capo di Stato Maggiore della milizia generale russo. Bueno, no es mi intención amenizar la tarde con himnos fascistas, pero sí conviene que visualicemos exactamente de qué se está hablando. Vamos a ver, precisamente en 1937 y también en 1936 se celebró, en esas dos fechas, se celebraron maniobras militares en Italia. Particularmente esta maniobra militar que se va a hacer delante del heredero de la Casa de Saboya, permite ver perfectamente el dispositivo militar que es prácticamente el mismo en cuanto a material, hombre, efectivos y material de guerra, que es el que se va a desplegar en Guadalajara. Entonces, vamos a echarle un vistazo, intentaré poner el sonido un poquito más bajo, pero veréis que vamos a poder ver perfectamente, intentaré ilustrarlo, el tipo de material con que se va a presentar en el kilómetro 110 de la carretera. Nel gigantesco anfiteatro che la natura ha scavato fra le montagne di Irpinia, la pianura di Volturara, si sono concluse le grandi manovre dell'anno XIV. Al comando di Sua Altezza il Principe Ereditario sono sfilati davanti a Sua Maestà il Re ed Imperatore a principi reali, marescialli d'Italia, personalità del regime, ufficiali delle missioni estere ed addetti militari, oltre 60.000 uomini, 400 pezzi di artiglieria, 2.260 mitragliatrici, 355 mortai d'assalto, 6.900 quadrupedi, 900 motociclette, 200 carri armati, 2.280 automezzi ed unità aeree da ricognizione, da bombardamento e da caccia. Bien, aquí, como podéis ver, en estas maniobras del ejército italiano, estamos viendo lo que Italia tiene como fuerza militar. Estamos viendo a sus unidades de infantería, estamos viendo a su artillería motorizada, remolcada por vehículos, estamos viendo a las piezas de sus blindados, ¿no? Y este es básicamente el material de guerra que va a mandar Italia a España. No es un material de guerra distinto. Es decir, Italia está mandando lo mejor que tiene. Entonces, cuando se ha minusvalorado el peso que puede suponer de la entrada, el impacto que va a provocar en la entrada de una fuerza así en España, pues yo creo que estamos faltando a la verdad. Es decir, necesitamos visualizarlo. Es preciso visualizarlo. Ahora bien, sabemos que Guadalajara representó una derrota para este ejército y representó una derrota
en el marco de una guerra en la cual victorias republicanas hubo muy pocas. Entonces tendríamos que preguntarnos exactamente qué fue lo que pudo pasar para que este ejército que estamos viendo, que bueno, pues es un ejército verdadero, es un ejército que tiene sus recursos, lo que podríamos plantearnos es, bueno, exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, pues entonces yo creo que conviene que repasemos eso brevemente, porque hay unos cuantos mitos en relación con la batalla de Guadalajara que siguen circulando, como decía al principio, y que conviene que repasemos para resituarlos en su justo término. No se trata de una reescritura de la historia. No estoy proponiendo ningún tipo de reescritura de la historia. Es más, tampoco estoy tratando de ofrecer una interpretación sesgada o que falte a la verdad por cuestiones ideológicas. Ideológicamente, yo creo que cualquier historiador que hace un relato de la batalla de Normandía, pues no se le pide que se retrate ideológicamente, porque se supone que en lo ideológico ve con simpatía el triunfo aliado. Bueno, pues de la misma manera, a lo que podamos hacer el profesor Pupini o un servidor es ver con simpatía, pues lógicamente, la lucha democrática y antifascista, pero eso no nos lleva a falsificar en modo alguno la realidad. Esto es muy importante. Es decir, lejos de nosotros la tentación de ofrecer una visión sesgada. Yo creo que nosotros pertenecemos a una generación que básicamente quiso responder a la pregunta, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Es decir, que el afán por comprender lo ocurrido era quizá lo principal. Esa comprensión lo que nos ha permitido es poder ponderar bien lo ocurrido, pero eso no significa que estemos dispuestos a engañarnos ante la realidad. Entonces, primer mito respecto de la guerra de España y la batalla de Guadalajara y la intervención italiana. Primer mito. No es cierto que la intervención italiana fuera sobrevenida y no es cierto que la intervención italiana fuera de un ámbito menor y no es cierto que la intervención italiana no fuera la de un verdadero ejército. Fue un verdadero ejército, fue una intervención mayor y no fue sobrevenida, sino que fue anterior al golpe de Estado, y la intervención puede y permite calificar los hechos como una agresión del Estado italiano a la República Española. Respecto de lo que es la batalla, se ha dicho exactamente que, bueno, que en realidad no hubo tantos... es decir, que hay una discusión sobre el propio curso de la batalla. Bueno, la batalla no fue en realidad la debacle que se ha dicho y que a veces se utiliza el concepto de derrota. Quizá voy a empezar por este final porque me parece mucho más relevante. Es decir, porque también se acusa a la izquierda de magnificar los hechos de la batalla de Guadalajara y no es nuestra intención, como decía. Hay un afán de objetividad, por mucho que podamos tener una simpatía u otra, ¿no? La batalla de Guadalajara fue una derrota para el ejército italiano, el ejército fascista italiano, pero no fue un Caporetto. Es decir, no hubo un Caporetto, no hubo una retirada catastrófica hasta un Piave que permitió salvar in extremis la situación de una derrota final de la República Italiana, en la primera, perdón, de la monarquía italiana en la Primera Guerra Mundial. No, ese Caporetto no se dio. Es decir, lo que hubo fue una situación de detención de una ofensiva que se atascó, que no logró avanzar, que no pudo conseguir sus objetivos y que en un momento determinado de la batalla, en torno al día 18, 19 del mes de marzo, es decir, pasados unos 10 días desde el comienzo de la ofensiva, lo que se produjo fue una contraofensiva republicana
que había sido facilitada por la feroz resistencia de las tropas en el frente y de los primeros refuerzos, que pasada la primera semana logró contener al enemigo lo suficiente como para que se produjera una contraofensiva con éxito. Entonces, cuando digo que no fue una derrota total y que las armas italianas del régimen italiano se comportaron con valentía y con dignidad, y esto lo estoy afirmando con conocimiento de causa, es completamente real. Lo podemos ver en el número de bajas. Es decir, una derrota catastrófica habría provocado un enorme número de bajas mortales y un enorme número de prisioneros por parte del bando que se hubiera visto en derrota. Y eso no lo dicen los números. Entonces, nosotros vemos aquí las bajas reconocidas por los contendientes. Entonces, he utilizado entre los distintos listados que existen y las distintas valoraciones, bueno, pues la que proporcionan el Ufficio España del ejército italiano en fecha cercana, aunque luego hay algunas revisiones, y también las bajas que reconoce la Brigada Marzo, que es la segunda parte de la batalla, ¿no? Que es la parte que tiene lugar en el Valle del Río Nares respecto de la que tiene lugar en la meseta de Trijueque, que es donde lucha propiamente el ejército italiano. Bueno, pues vemos aquí que el total de bajas de la Brigada Marzo, de la División Marzo, por el coronel Marzo, ¿no? Es de 351 bajas, de las cuales 203 son heridos, y que el cuerpo italiano va a tener 616 muertos, 1.832 heridos y desaparecidos o prisioneros sufridos en torno a 500. La mayor parte de ellos en lo que sí fue el único momento de pánico, que es en la zona de Brihuega, cuando las tropas de la división de Cipriano Mera rompieron el frente y amenazaron con copar en torno a la carretera entre Brihuega y Villaviciosa a una parte del cuerpo italiano. Eso provocó un desfondamiento, favorecido por el hecho de que el fuego artillero republicano, muy bien dirigido desde las mesetas al sur de Brihuega, provocó la destrucción del Estado Mayor sobre el terreno. Y en la caída de la tarde, en una caída de la tarde aciaga para las armas italianas, eso provocó una situación de pánico puntual que llevó a cientos de hombres a retroceder en cierto desorden por la carretera de Villaviciosa. Ese hecho es el que de alguna manera ha sido magnificado. El mando italiano de todo el sector, ante la noticia de que se estaba retrocediendo, bueno, pues llevó a que un oficial de Estado Mayor abandonara la posición de mando situada en retaguardia y avanzara a la caída de la noche hacia Brihuega, ¿no? Por la carretera que sale entre el kilómetro 103 a la altura de Almadrones, atraviesa la meseta en diagonal y pasa por el pueblo de Villaviciosa y llega a Brihuega por la meseta. Bueno, pues a la caída de la noche se encuentra con que el frente está roto en ese sector, que la gente huye en desorden y que el hueco que se está produciendo en ese punto puede perfectamente servir para un envolvimiento de todo el frente italiano que se mantiene en cierto orden en todo el ancho de la meseta. Eso es lo que provoca una orden de retirada general a una segunda línea que el propio mando italiano ya había dispuesto unos días antes, cuando vieron ellos mismos que la ofensiva estaba fracasando y se estaba convirtiendo en una dura pugna de frente, ¿no? Pero no en un avance célere o en un avance rápido como ellos habían pensado en un momento. Esto es lo que va a explicar que el número de bajas esté tan contenido, porque exceptuando el punto en el cual se había producido esa ruptura, la retirada se hizo con relativo orden. Por otra parte, la fuente que hemos utilizado para determinar el número de bajas del ejército republicano es la fuente que utilizan, es una fuente soviética, la de Samoilov, que es un oficial de Estado Mayor y profesor de la Academia Frunze,
que redactó con los informes de los agregados militares y de los oficiales españoles que habían estado presentes en la batalla, que estaban en la Academia Frunze ya en Moscú en 1940, redactó una monografía sobre este tema, ¿no? Esa monografía, bueno, pues es una fuente que no se ha utilizado hasta ahora, que hemos tenido la ocasión de poder acceder a ella y de poder traducir. Y la fuente nos ofrece que el total de bajas sufridas está en torno a los 208 muertos, 3.430 heridos, 1.855 enfermos y unos 230 prisioneros. Estos prisioneros son fundamentalmente en la zona de Jadraque, en la zona del valle de Lenares, en la cual la Brigada Marzo y de Moscardó rompió el frente. También hay algunos prisioneros tomados en Almadrones al inicio de la ruptura del frente. Esto lo que nos sitúa es ante el hecho, por ejemplo, que esto es importante, de que el Ejército Popular Regular de la República Española tuvo más bajas en la batalla de Guadalajara que el propio ejército italiano. Es decir, el ejército republicano tendría en torno a 5.723 bajas frente a 3.295 bajas del ejército faccioso. Estos son la proporción que, aunque puede haber sencillamente fuentes distintas o valoraciones distintas porque se producen contabilizaciones con distinto método, lo que estamos es en condiciones de afirmar que sencillamente va a haber esta tendencia, es decir, la tendencia es esta y esa se mantiene en prácticamente todas las contabilizaciones que se hacen. Bueno, ¿quiénes libraron esta batalla? ¿Quiénes la libraron? Bueno, pues miren, cuando todo comienza, el día, perdón, esto es el 18 de marzo, vamos a ver, perdón, a ver, sí, es el día 8 de marzo, es cuando el frente de Guadalajara se ve asaltado por las tropas italianas. ¿Cuál era la situación? Bueno, pues ese es otro mito. La batalla de Guadalajara fue algo que fue pensado exclusivamente por Mussolini. Y el propio Franco se va a alegrar de la derrota. Ese es otro mito que ha circulado. Bueno, pues no es exacto, no es exacto. Las primeras indicaciones en España sobre la necesidad de una batalla en Guadalajara son sencillamente anteriores en varios meses a marzo de 1937. Ya el propio mando franquista, cuando está planeando la ofensiva sobre Madrid, está planteando todos los escenarios posibles. Va a haber un ataque directo a la capital, de las columnas que vienen por la carretera de Toledo, que va a atascarse en la Casa de Campo, como sabemos, y en la ciudad universitaria, pero no va a lograr su objetivo. Tenemos también un intento en la carretera de La Coruña, muy fuerte, en lo que se dio en llamar la Batalla de la Niebla, para intentar envolver la capital en dirección norte, cortando la carretera de La Coruña. Sabemos que la primera batalla tiene lugar en noviembre, la segunda batalla tiene lugar, el segundo intento masivo tiene lugar precisamente a finales de diciembre, primeros de enero, en lo que se llama la Batalla de la Niebla, y que va a fracasar con un coste importante, pero además esa segunda batalla se va a celebrar fundamentalmente en campo abierto, no en un combate casa por casa, como es el intento de asalto directo, ¿no? Y entonces eso significa que la capacidad militar del ejército republicano se está reforzando. Es decir, el ejército popular empieza a ser una realidad y empieza a ser capaz de maniobrar en campo abierto y de hacer operaciones complejas frente a un enemigo que está muy bien organizado. Lo está logrando resistir, pero está logrando resistir con un alto coste en hombres. El propio Martínez Bande plantea que esos éxitos envalentonan a los republicanos, él reconoce que ya existe un verdadero ejército y
pese a las bajas que sufren, el hecho de poder resistir con éxito está proporcionando una moral de combate. Entonces se está produciendo un hecho curioso. Por un lado, desciende la fogosidad de los facciosos que ven que la victoria fácil se escapa y que ahora tienen a un enemigo mucho más duro y mucho más correoso y con mucha más voluntad de victoria, pese a las bajas que sufre, y mientras que ellos empiezan a acusar el desgaste no solamente moral, sino también un desgaste humano, porque las bajas se acumulan. Las tropas que en su día abandonaron África y avanzaron hacia Madrid han sido la punta de lanza de esos avances y han tenido muchísimas bajas. Entonces, por un lado, disminuye el número de tropas veteranas con experiencia de combate del ejército faccioso, y por otro lado el combatiente republicano de primera hora se encuentra con que está acumulando una experiencia de combate directa que va a repercutir en la capacidad de lucha de ese ejército. El segundo intento fracasa, la batalla de la Niebla, entonces vamos a tener un tercer intento. El tercer intento es ni más ni menos que la batalla del Jarama, en el cual se produce un choque brutal al sur de Madrid para intentar cortar la carretera de Valencia, y en el cual los dos ejércitos se enfrentan con directamente todo lo que tienen. El choque va a provocar muchísimas bajas y un enorme desgaste de las tropas. Es decir, va a haber muchísimas bajas por los dos lados. Es decir, ya queda atrás esa situación de desnivel técnico y táctico que permitía a las tropas facciosas avanzar libremente como hicieron al inicio de la guerra. Es precisamente en ese interregno entre finales de diciembre y febrero cuando el mando franquista, conocedor de esta situación, se plantea que el ataque a Madrid tiene que hacerse por todos los frentes posibles. El ataque directo fracasó, el ataque por el norte fracasó, el intento por el sur está previsto y consideran que lo mejor es combinar un ataque por el sur en dirección este para cortar la carretera de Valencia. Lo mejor es que ese ataque por el Jarama se combine con un avance por la carretera de Barcelona en dirección oeste, viniendo desde las altas mesetas de Guadalajara a salir al Valle de Henares. La cuestión es con qué fuerzas se puede hacer ese avance. Y esa es la cuestión. Sencillamente no tienen fuerzas suficientes. No pueden desplegar el ejército con la misma alegría que antes. Es decir, ahora se encuentran con que la situación táctica ha cambiado. Y ahí es donde entra la intervención italiana. Es decir, la intervención italiana no es fruto de una improvisación de las fuerzas venidas por orden personal de Mussolini. No, lo único que ocurre es que el que lleguen lleva su tiempo. Y cuando se presentan en Cádiz en el número suficiente como para complementar hasta 4 divisiones a las tropas que participan en la ofensiva de Málaga, pues entonces el mando franquista rescata la idea de Guadalajara y las sitúa les da todas las facilidades y les sitúa un objetivo. Rompan en Guadalajara. ¿Quieren actuar? Que actúen. No hay ningún problema. Y entonces, en ese sentido, es verdad que el cúmulo de tropas italianas es fruto de una decisión personal de Mussolini, pero la batalla de Guadalajara es algo que fue diseñado por los propios franquistas. Otro asunto es sencillamente que, bueno, pues el hecho de si los italianos deseaban un mando propio sobre las tropas sin depender del mando del sector. Bueno, eso ocurrió. Es decir, quien tenía el mando del sector era Moscardó y entonces el mando italiano sencillamente rechazó la dependencia orgánica del mando del sector y prefirieron despachar directamente con el propio Franco, en lo cual en la práctica les daba una enorme autonomía para decidir su suerte. Sabemos lo ocurrido. Lo ocurrido es que sencillamente fueron derrotados.
¿Por qué fueron derrotados? Pues muy sencillo, porque se encontraron con un ejército. Sencillamente se encontraron con un ejército que tenía voluntad de lucha y que sencillamente, pues sencillamente las circunstancias y los errores cometidos por el mando profesional italiano no les permitieron vencer. Con lo cual tenemos otro gran mito de lo que es la batalla de Guadalajara, también deshecho. Es decir, no eran verdaderos soldados, perdón, sí que lo eran. Los mandos eran fundamentalmente mandos profesionales del ejército italiano. Lo que pasa es que los mandos profesionales pueden cometer errores. Otro mito es que la aviación no pudo participar. Bueno, pues lo siento, pero no es cierto. En la batalla de Guadalajara participaron por primera vez los aviones Heinkel 111, esos famosos aviones de la batalla de Inglaterra, que atacaron objetivos estratégicos en Madrid, bombardearon Vicálvaro, bombardearon Barajas, bombardearon Campo Real, bombardearon los aeródromos de Guadalajara en la noche anterior al inicio de la ofensiva. Es cierto que el mal tiempo prohibió el uso de la aviación algunos días. Es cierto que las instalaciones militares de aviación republicanas eran mejores en la zona de Barajas que en los campos de Soria, donde estaban desplegados las tropas, la Fuerza Aérea Italiana, pero no es cierto que no hubiera operaciones aéreas. Lo que ocurre es que a veces, sencillamente, el contrario utiliza mejor los recursos que tiene disponibles. Y en ese sentido, el general Smutkiewicz, el general Douglas, que recibió el mando unificado de toda la Fuerza Aérea Republicana, utilizó muy bien aquello de lo que disponía y de la ventaja táctica que le daba la cercanía al frente. Y eso permitió que la aviación republicana tuviera una actuación muy destacada. Pero cuando había mal tiempo y había niebla sobre el campo de batalla, eso afectaba a los dos. Como decía Lister, los rusos también pasaban frío. Cuando hace frío para todos, no solamente para unos. El otro gran mito, y con esto pues quisiera concluir, el otro gran mito es que la batalla de Guadalajara fue algo así como el canto del cisne de la presencia militar italiana en España. Es decir, fue la última gran operación. Eso se ha llegado a decir. No, bueno, eso es completamente falso. En realidad, lo que va a pasar es que la derrota de Mussolini en Guadalajara va a atar la suerte de la guerra al destino de Mussolini. Es decir, Mussolini considera que después de haber sido derrotado, cosa que él va a negar por otra parte, él considera que no ha sido derrotado, ¿no? Pero el hecho de que las armas fueran negativamente para su empeño, que su empeño no se lograra, el hecho indudable de que las divisiones que participan en Guadalajara van a tener que ser disueltas y parte de su personal repatriado, eso va a obligar a Mussolini a incrementar la ayuda, a mejorar las condiciones, a reforzar el cuerpo de oficiales, a enviar más material de guerra. Es decir, necesita demostrar que puede vencer. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una negociación sobre cómo se va a utilizar. Y entonces el mando franquista lo que va a hacer es mezclar unidades italianas especializadas con unidades españolas facciosas especializadas en unidades de choque, lo que se van a denominar las flechas, las Pennenere, las flechas rojas, las flechas negras, etcétera, ¿no? Esas unidades de choque van a tener lo mejor de los dos ejércitos y van a tener un papel absolutamente decisivo en la marcha de las operaciones, en la ofensiva sobre Euskadi, en la ofensiva de Santander, en la ofensiva de Aragón, en las campañas de Levante, la campaña de Cataluña, etcétera. Es decir, que en realidad la batalla de Guadalajara fue un duro aprendizaje, pero también se marcó lo que fue el compromiso de Mussolini con España. Y finalmente el último mito. La batalla de Guadalajara no fue decisiva. Bueno, pues lo siento, fue decisiva. Fue decisiva porque
si la batalla de Guadalajara hubiera sido perdida en aquellos primeros días de marzo de 1937 por las tropas sobre el terreno, es decir, si el mayor Lacalle y sus hombres del 8 de marzo hubieran sido batidos y se hubieran retirado en derrota y desbandado, y las tropas de las divisiones italianas hubieran logrado llegar a Torija en la noche del día 9, que pudo haber pasado perfectamente, la batalla de Guadalajara habría sido completamente decisiva. La batalla era decisiva si hubieran ganado los italianos. Si hubieran logrado llegar hasta Guadalajara capital y desparramarse por el Valle de Lenares y unirse a las tropas de Marzo y Moscardó, Madrid habría sido envuelto, habría caído todo el frente de la sierra y se habría producido un vuelco en la situación militar y política del momento. Madrid no habría podido defenderse, literalmente. Se habría producido un cambio drástico de la situación. Más decisivo que una derrota en Guadalajara no habría habido prácticamente nada. Habría sido un desastre similar o incluso peor que a la campaña de Aragón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que perdieron. Lo que pasa es que la victoria republicana no estaba en condiciones de ser explotada. ¿Por qué? Porque no había fuerzas de reserva, no había un ejército que sobrara en alguna parte que pudiera ser situado en línea para avanzar en dirección hacia Alcolea y Zaragoza. Sencillamente no había. Los mismos que habían resistido, los mismos que habían contraatacado, hubieran tenido que ser los mismos que hubieran avanzado, y eso sencillamente no era posible. Así que sencillamente, la batalla fue decisiva, pero decisiva a la contra. Lo que pasa, sencillamente, mis queridos amigos, es que el ejército republicano no estaba en condiciones de explotar su éxito. Logró rechazar al enemigo, logró infligir una derrota que fue muy importante y logró, de alguna manera, conseguir el oxígeno, la moral y la fuerza como para continuar la lucha. Porque al fin y al cabo, lo que provocó ni más ni menos la derrota de la República no fue tanto la evolución en el campo de batalla, sino la evolución internacional que impidió que las fuerzas en presencia en los campos de batalla republicanos consiguieran, con su valor, con su entrega y su voluntad de victoria, la victoria final de la República Española. Y eso es lo que representa la batalla de Guadalajara. Un momento de orgullo, de unidad, en el cual brilló con fuerza la llama del antifascismo en toda Europa, y millones de personas supieron en el mundo entero que al fascismo se le podía derrotar militarmente. Y por eso la batalla de Guadalajara está indeleblemente unida en el corazón de todos los antifascistas del mundo. Y eso es más o menos lo que quería hoy comentaros. Así que nada más y muchas gracias. La presentación esta que he hecho, con los problemas técnicos que habéis podido ver, la pondremos disponible y os la haremos llegar. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, fantástico la investigación que has hecho, bueno, súper interesante y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que no puedo añadir nada más. Bueno, el que puede añadir algo más es el historiador Marco Pupini, que nos está esperando en nuestra amada Italia, y bueno, le vamos a dar a él la palabra. Marco. Estoy aquí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco el Foro por la Memoria de Guadalajara y los amigos y compañeros Pedro y Julio para la oportunidad que me han dado de volver a hablar en una conferencia que recuerda la batalla de Guadalajara y, de manera más general, la participación de los antifascistas italianos en la guerra de España. Un saludo a Almudena, que espero me dará una ayuda con el idioma español. Se me falta una palabra o se me equivoco, puede intervenir para corregirme. Ya lo ha dicho bien Pedro antes, la República Española padeció una verdadera agresión
por el Estado italiano. Nosotros en Italia decimos por el régimen fascista, es correcto, pero en el 1937 el régimen fascista era el Estado italiano. La agresión de un cuerpo expedicionario por razones de política internacional, de control del Mediterráneo, un cuerpo expedicionario que pero en Guadalajara se encontró luchando contra un ejército, el ejército republicano español, que también incluía brigadas internacionales con hombres y mujeres de unas 50 naciones, y entre ellos también un batallón italiano, porque italiano estaba de un lado y del otro lado del frente. El batallón Garibaldi. Eran italianos que luchaban contra el fascismo desde 15 años. Y en Guadalajara este cuerpo expedicionario fue derrotado, no fue un Caporetto, pero el cuerpo fascista creía de tomar Madrid, no tomó Madrid y tampoco Guadalajara. Por tanto, fue una derrota. Hace 2 años tuvo la suerte de escribir un libro sobre la historia de la 12 Brigada Internacional, la Garibaldi, y al escribirlo aprendí muchas cosas. Por tanto, estoy feliz de compartir con vosotros lo que he descubierto y estudiado sobre estos italianos, sobre estos garibaldinos que luchaban contra el fascismo, que luchaban contra en aquel momento el Estado italiano. Luchaban para la democracia, la libertad, la justicia social. En primer lugar, pero, quiero explicar por qué escribí un nuevo libro sobre la guerra de España. La guerra de España ha estimulado la producción de una cantidad de libros y artículos desde sus inicios. La causa, para mí, es la naturaleza misma de esa guerra. La guerra de España, hablo de guerra de España, no de guerra civil española, es un trozo de historia europea. Estamos acostumbrados a escribir y leer historias nacionales de naciones, a permanecer cerrados en las fronteras nacionales. Hablar y estudiar de la guerra de España, en cambio, significa estar obligados a hablar de una guerra que tiene lugar en una nación, pero que ha visto implicadas a todas las potencias europeas y mundiales. Y en cuanto a la participación de los voluntarios, nos obliga a abordar el tema, quizás no muy de moda hoy en día, del internacionalismo, de la política de potencia de las naciones, de los estados y de la política de solidaridad de los pueblos. La guerra de España es una guerra donde se experimentaron por primera vez nuevas técnicas bélicas propias de una guerra global, que aún hoy encontramos en uso. El bombardeo estratégico, por ejemplo, que quiere golpear la retaguardia, la población civil, para crear terror y desmoralización, que destruye las infraestructuras y impide los suministros al ejército enemigo. Pero también nuevas formas de uso de los tanques, la guerra psicológica con nuevas formas de propaganda. Hecho menos conocido, el fascismo, quizá probablemente no es cierto, experimentó formas de guerra biológica utilizando bacterias de tétano lanzados desde aviones en el suelo. Finalmente, lo que fascina es también la esperanza en un mundo nuevo, más justo, más libre, en una revolución social y también interpersonal que debería haber volcado el mundo y los equilibrios existentes a partir de esta guerra. Yendo al mérito del libro, quise escribirlo porque, por un lado, no había historia de la 12 Brigada. En Italia se han publicado numerosas memorias y testimonios de excombatientes, listas de voluntarios, pero no un libro que narra los acontecimientos del batallón y luego Brigada Garibaldi, utilizando documentos y métodos históricos. Por otro lado, en las últimas décadas se han abierto algunos archivos importantes, antes inaccesibles, comenzando por los archivos exsoviéticos, los archivos de la Comintern,
Parte de la documentación de la Cominter es legible ahora en la web, en particular la colección 545, la que recoge los documentos de las brigadas internacionales. Una documentación interminable en un montón de idiomas que yo mismo he utilizado ampliamente. Por tanto, es ahora posible decir algo nuevo respecto al tema de las brigadas internacionales o confirmar tesis ya expresadas, pero con bases más sólidas. La formación de una fuerza militar internacional en apoyo a la República se propone durante el Presidium de la Internacional Comunista del 18 de septiembre del 36, dentro un proyecto mucho más amplio de ayuda a la República, con el envío de armas, aviones, piezas de artillería, tanques y técnicos militares, para ser enviados a España en secreto, atravesando con todas las medidas posibles las fronteras terrestres o marítimas de países hostiles. El Partido Comunista francés fue encargado en particular de la recogida y el envío de voluntarios con la ayuda de algunos compañeros expertos de otras nacionalidades, por ejemplo, los italianos. Aquí quiero recordar Luigi Longo Gallo, que fue el inspector de las brigadas internacionales. El modelo del nuevo ejército popular republicano fue el propuesto por el Quinto Regimiento y que siguió la estructura del Ejército Rojo de la Rusia, de la Unión Soviética durante la Guerra Civil. Un ejército político que quiso prefigurar una sociedad nueva, más justa y igualitaria, combinándola con la disciplina y la eficiencia militar durante la guerra misma. Este fue el recorrido de las brigadas internacionales. Representaban la unidad de las fuerzas antifascistas y democráticas de todo el mundo, unidas para luchar contra el fascismo. En este sentido, son el primer intento de implementar la política de Frente Popular, de la unidad antifascista lanzada por el 7º Congreso de la Internacional. Esta unidad, pero, no será fácil, será cuestionada muchas veces e interpretada de diversas formas. Lo veremos enseguida. Cada grupo militar, dalla bandera, la brigada, la división, debía tener un comisario junto al comandante. Los deberes del comisario eran obtener una disciplina no basada en la coacción y la ciega obediencia a los como era en uso en los viejos ejércitos, sino con la convicción. Además, proveer las condiciones materiales de la tropa, si los soldados estaban bien alimentados, equipados, porque los soldados no eran, como decimos en Italia, carne de cañón, o tropa para ser enviada a matar o a morir en obediencia a las órdenes. Era gente, hombres con sus necesidades. Dentro de las brigadas no deberían existir conflictos nacionales, por ejemplo, entre los británicos y los irlandeses, entre los franceses y los alemanes, ni prejuicios raciales. Los oficiales afroamericanos del batallón estadounidense comandaban a los soldados blancos, y en parte ni siquiera de género. Digo en parte porque a las mujeres no se les permitió entrar en los servicios de combate, armas en mano, como había sucedido con las milicias. Las brigadas eran estructuradas por grupos lingüísticos. En este sentido, la 12, que es decir, la Segunda Brigada Internacional, fue inicialmente verdaderamente internacional, porque reunió el batallón italiano, un batallón alemán que después fue reemplazado por un batallón polaco, el Dombrowski, y un franco-belga. Después del mes de mayo del 37, recogí solo combatientes de habla italiana, incluidos algunos albaneses, porque la Albania era protectorado italiano, varios eslovenos y croatas que vivían dentro de las fronteras italianas, y muchos ítalo-franceses. Con el tiempo, el número de los brigadistas internacionales fue cada vez más aumentado. Los combatientes italianos fueron reemplazados por combatientes españoles, que en el transcurso de la última gran batalla,
en la que participaron las brigadas a la batalla del Ebro serán la mayoría en todas las brigadas, Garibaldi incluida. En los primeros meses de la guerra, antes de la formación de las brigadas internacionales, miles de italianos se alistaron en las milicias. Se formaron milicias italianas como la sección italiana de la columna Scaso, llamada también columna Rosselli, dal nombre del líder del movimiento Justicia y Libertad, Carlo Rosselli, o la Centuria Gastone Sozzi, dedicada a un joven obrero comunista, matado después de atroces torturas por los fascistas en la cárcel de Perugia, o el Batallón de la Muerte, llamado Batallón Malatesta. Desde el mes de octubre, después la militarización de las milicias y la constitución del Ejército Popular, los italianos fueron enrolados en mayoría en el Batallón Garibaldi. Pero también en otras brigadas, incluso en la compañía italiana del Batallón Dimitrov de la 5ª Brigada Internacional, las baterías de artillería internacional Gramsci y Rosselli y el Batallón Matteotti. Casi 3.000 italianos lucharon en las filas de las brigadas internacionales, incluida la 12, en la 12 aproximadamente 2.000. Más de la mitad de estos italianos procedía de Francia. También la mayoría de los otros eran emigrados en Bélgica, en Latinoamérica, en Luxemburgo. Eran casi todos trabajadores. Muchos habían sufrido persecuciones por el régimen fascista, habían sido despedidos, paliados, habían pasado tiempo en la cárcel. Otros eran emigrados muy jóvenes con sus familias. Entre ellos se encontraban 60 mujeres, enfermeras o speaker en la radio o en los primeros meses de guerra milicianas, armas en puño. Solo 250 voluntarios procedían directamente de Italia, pasando aventurero y clandestinamente muchas fronteras. El 20% de los voluntarios italianos dejó su vida en España a causa de la guerra. Pero si tenemos en cuenta solo el grupo que luchó en las brigadas, el porcentaje sube al 25%, 1 cada 4, un porcentaje demasiado largo, se puede decir. No es verdad que fueron jóvenes y no habían experiencia de guerra. Para algunos fue así, pero para la mayoría no lo fue. La edad promedio fue de 33 años en el 1936. Y la cuarta parte de ellos había luchado, combatido en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, la mayoría había hecho el servicio militar en Italia, que era un servicio obligatorio para todos los jóvenes de 20 años. Algunos de los comandantes, como veremos, eran combatientes de la Primera Guerra Mundial, decorados, y otros habían estudiado técnica militar en la Unión Soviética. La composición política de la Garibaldi era unitaria, a pesar de que la mayoría de los voluntarios era comunista, porque hubo un acuerdo a finales de octubre en París entre representantes de los partidos comunista, socialista y republicano para formar una legión italiana unitaria a combatir al lado de la República. El proyecto fracasó porque las brigadas internacionales se formaron al mismo tiempo. Los comandos querían mantener la vigencia del acuerdo. Por tanto, el comandante fue Randolfo Pacciardi, quien pertenecía al Partido Republicano, oficial decorado por su valentía durante la Primera Guerra Mundial y muy familiarizado con la técnica militar. Los comisarios fueron dos. Un comunista que había llegado desde la Unión Soviética, Antonio Roasio, y un socialista, Amedeo Azzi, gerente, se puede decir, ¿no? de las cooperativas socialistas de Parma en Francia. La presencia de dos comisarios no era prevista por el ordenamiento del Ejército Popular,
Y por tanto, en diciembre del 36, los comisarios se redujeron a uno, el comunista Ilio Barontini. El nombre de Garibaldi y los nombres asignados a las cuatro compañías que componían el batallón tenían todos un sentido unitario. Garibaldi fue el héroe de la unidad nacional italiana, pero también era cercano a las primeras organizaciones del movimiento obrero. El batallón Garibaldi participó en la defensa de Madrid, Casa de Campo, Ciudad Universitaria, especialmente en la área de Palacete. Su actuación fue muy buena. Entre el día de Navidad del 36 y principios de enero del 37, el batallón participó en una acción en Alcarria, cerca de los lugares donde se librará la batalla de Guadalajara 2 meses después. El 5 de enero, Guido Picelli, uno de los antifascistas italianos más estimados y conocidos, muere en combate cerca del pueblo de Mirabueno. Picelli había organizado en el 1922 con éxito la defensa del barrio del Oltretorrente en Parma contra los escuadrones fascistas dirigidos por el jerarca Italo Balbo. En febrero la Garibaldi combate en Arganda y por tanto el 8 de marzo, cuando empieza la batalla de Guadalajara, estaba en descanso en el Pardo, al cuartel del Pardo. Después combate a Casa de Campo y en mayo se transforma en brigada, una brigada ítalo-española, con 3 batallones que luego se convirtieron en 4. Y aquí comenzó una larga crisis política interna que merece ser vista un poco en detalle. Durante un'ispezione, ¿cuánto tiempo tengo? 15 minutos. Bueno. Durante una inspección al inicio de la batalla de Huesca, en junio del 37, murió el comandante de la 12, el ex comandante de la 12, que en junio comandaba un grupo de brigadas del que formaba parte también la 12. Lukács, su nombre verdadero era Bela Frank. Después en Unión Soviética se hacía llamar Matezalka, en España Paul Lukács. Por tanto, la Garibaldi se encontró sin un mando militar. La batalla fue una derrota por la Garibaldi, debido a las órdenes incorrectas dadas por los comandos. Estos órdenes fueron atribuidos al nuevo comandante provisional Kleber, que no era muy popular, muy amado entre los garibaldinos. Kleber dice que la responsabilidad fue de un comandante español, pero yo no puedo decir ni l'una ni otra cosa. Desde el otoño del 37, el mismo Pacciardi, que se había convertido en comandante de la brigada Garibaldi, propuso su disolución porque estaba en contra de la introducción de un número cada vez mayor de reclutas españoles en la brigada y porque creía que los comunistas la controlaban. Pacciardi regresó a Francia, pero después un largo debate con los representantes de las otras fuerzas políticas que habían estipulado el Pacto de París, volvió otra vez a España. Pero aquí se enteró que era destituido dal mando de la brigada por orden de Kleber y por tanto salió definitivamente de España. La destitución de Pacciardi sin embargo, fue seguida por la destitución de Barontini, el comisario comunista de la brigada. La expulsión de Barontini se produce oficialmente por una historia que podríamos considerar secundaria. El 18 de septiembre del 37, Kleber fue a visitar la brigada en Castelnau en un día de fuertes lluvias, pero no encontró a la guardia desplegada para el saludo de armas. Se dice el saludo de armas, ¿no?, que la brigada hace al comandante. Barontini es convocado inmediatamente al mando, donde se le notifica
lo que es en efecto una expulsión. Barontini recurre a Togliatti, que era el segretario del partito, pero era el comandante, uno de los jefes de la Comintern. Recurre a Togliatti para que revoque su expulsión. Pero Togliatti, que estaba en España en aquel momento, en cambio, con un largo escrito en lo que toca diversos temas, confirma la medida tomada por Kleber. El problema abierto por Pacciardi, con el alejamiento de Pacciardi, se había manejado para Togliatti de forma sectaria. No se había seguido una correcta política de Frente Popular y en esto Barontini tenía algunas responsabilidades. Por tanto, la crisis que padece la brigada en este momento es una crisis sobre todo política. La brigada participó, cuando he dicho que la línea de unidad antifascista se cuestionó varias veces, tenía esto en mi cabeza. La brigada participó en cada caso en todas las batallas entre el verano del 37 y el verano del año siguiente. Sin embargo, cambiando de comandantes y comisarios varias veces, algunos fueron destituidos para incapacidad, otros murieron en combate después, pocos días del nombramiento. Los últimos comandantes y comisarios fueron Alessandro Vaia, Martino Martini y Emilio Suardi, comisario. Ambos eran comunistas en el verano del 38. En el mes de septiembre, mientras los italianos luchaban en el frente del Ebre, en la Sierra Cabalsi a Col de Cobo, a pesar de muchísimas bajas, al mando de la brigada estaba un comandante español, Luis Rivas, mientras que el comisario era siempre Emilio Suardi. Alguien escribió que los brigadistas que regresaron a sus países al final de la guerra fueron homenajeados en innumerables ocasiones. Rotundamente no fue así. Los italianos fueron encerrados junto con alemanes, polacos, yugoslavos, austríacos en los campos de concentración franceses. En agosto del 39, la Unión Soviética firmó un pacto de alianza con la Alemania nazi. Parecía que la línea antifascista había terminado. No estaba de actualidad. La línea antifascista que estos hombres habían representado en España, habían luchado por combatir el fascismo. Estos hombres, con su experiencia y su devoción a la causa, volvieron a luchar, y muchos murieron, desde el verano del 41, con la resistencia maquis, la partisana, en media Europa. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro cuando dice que a causa de la participación italiana fascista a la guerra de España, el ejército italiano se encontró con una falta de material, de armas, de pertrechos y de dinero al empezar de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la derrota de la guerra de España fue pero una derrota en una guerra mucho más amplia que fue una victoria por el Frente Antifascista y Democrático. La derrota de España fue una etapa de una victoria final en una guerra mucho más amplia. En cuanto a la participación de los garibaldinos en la batalla de Guadalajara, y voy a concluir, quiero recordar aquí solo 4 momentos. El problema político que surgió al principio, si emplear a los garibaldinos contra otros italianos fascistas. Era un problema que los bandos se plantearon. La tortura y matanza a cuchillos de 5 garibaldinos en la noche del 11 al 12 de marzo. Los folletos y octavillas de propaganda arrojados a las filas de los fascistas y finalmente la gestión de más de los 300 prisioneros fascistas hechos por el ejército republicano durante la batalla. Mientras tanto que el batallón Garibaldi estaba descansando en el Pardo, después de la batalla del Jarama,
El comandante Pacciardi era herido, estaba en licencia. El batallón estaba mandado por el comisario, Ilio Barontini. El cargo de comisario que Barontini tuvo que abandonar temporalmente había sido tomado por Giovanni Caligaris, un comunista piemontese. En la mañana del 9 de marzo, los garibaldinos se dan cuenta de que el batallón Thälmann, cuyos hombres conocían bien porque el Thälmann formaba parte de la 12 antes de ser trasladado a la 11, había salido, ya no estaba en el cuartel del Pardo, y que el Común de París, siempre parte de la 11, se estaba preparando para hacer lo mismo. A las 2 de la tarde, todos los hombres de la 12 Brigada a su vez se reúnen en la plaza, pero son los polacos del Dombrowski que cargan las armas en camiones. El Garibaldi se queda en el cuartel. ¿Por qué? Seguían evidentemente las dudas sobre el empleo de los italianos antifascistas contra otros italianos que estaban luchando en el otro lado. Ahora más que nunca, esta batalla tenía un aspecto tanto político como militar. El comandante de la 12, Matezalca, se encarga de visitar el batallón y explicar la situación cuestionando. Aquí está el testimonio de Calandrone, de un garibaldino. Aquí viene un coche verde grande, lleva el comandante de la brigada. Nos pregunta si queremos luchar contra el ejército invasor italiano. Estamos aquí en España, contesta Ilio Barontini, porque queremos que otras personas no hacen nuestra triste experiencia. Si hay una batalla en la que debemos participar, es esta, añade Braccialarghe, que era el ayudante de Pacciardi, para defender el honor de nuestro país. Italia no es Mussolini. Tenemos que demostrar esto. El general se vuelve a preguntar, ¿ustedes se comprometen a respetar los prisioneros italianos? Estalla un coro de protestas. Somos antifascistas, no asesinos como Dumini. Amerigo Dumini había mandado la escuadra de fascistas que había secuestrado y matado el diputado socialista Matteotti en el 1924. Los antifascistas italianos, por tanto, no solo podrían cumplir su parte en la acción militar, sino también llevar una importante acción de propaganda, porque tenían la oportunidad de explicar a los italianos que estaban luchando en el otro bando sus razones. Aquí podemos leer algunas de las octavillas que fueron utilizadas en ocasión de la batalla. Por ejemplo, esta es una octavilla lanzada desde aviones entre las líneas fascistas y son soldados fascistas que escriben, que hablan. Camaradas, somos soldados del primer batallón de artilleros. El 20 de marzo nos enviaron hacia adelante para tomar Guadalajara. Fuimos enviados adelante sin decir que teníamos enfrente italianos, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros los oficiales habían dicho, los rojos van a disparar a los prisioneros? En vez de disparar, nosotros nos trataron como hermanos. Nos dieron de comer, beber y fumar. Hablaban no como enemigos, sino como hermanos. No como se habla a los prisioneros, sino como a los compañeros. Un velo ha caído de nuestros ojos. Las historias sobre los bandidos rojos, incendiarios, asesinos, son todas mentiras. Ellos son trabajadores como nosotros, campesinos como nosotros. Dijeron porque luchan y tienen razón. Luchan luchan como voluntarios para ayudar a los campesinos y los trabajadores españoles, para evitar que una camorra de generales, de marqueses y de barones vaya al gobierno. En el corazón de la oscuridad comienzan a resonar las canciones populares italianas, porque los garibaldinos tenían esta altavoz del frente, ¿no?, para hablar a los fascistas, y entonces comienza una profunda voz resonante como un rugido de hasta 2-3 kilómetros más adelante. «Aló, italianos, soldados, camisas negras del ejército de Mussolini, escucháis». Esta era la propaganda que los garibaldinos italianos hacían
a los fascistas, entre las filas fascistas. Algunos, los más jóvenes soldados fascistas, quizás era la primera vez que escuchaban palabras de crítica al régimen, palabras de crítica al régimen fascista. Quería un momento hablar de la tortura y de la matanza de 4 o 5, 4 una vez y 1 después, soldados garibaldinos y cuchillos, porque fue una acción atroz de los fascistas italianos, pero voy a concluir hablando de los prisioneros fascistas que fueron hechos en ocasión de la batalla. El batallón Garibaldi en mayo, pido disculpa, los prisioneros fascistas fueron 310. Pedro antes expuso un dato de 410 desaparecidos o prisioneros fascistas italianos. Los prisioneros fueron 310. Yo creo que los otros 190 fueron caídos en la batalla. 310 hombres habían caído prisioneros y son internados en la cárcel de San Miguel, cerca de Valencia, y luego en Gandía. El líder comunista Giuseppe Alberganti, alias Cristallo, recibe la tarea de administrar el grupo de prisioneros y comenzar un trabajo de reeducación política hacia ellos. Más tarde fue reemplazado por otro comunista, Renato Bertolini. Un gran número de periódicos antifascistas en italiano, pero también en español, francés y alemán, se envían a la cárcel. Se publica un periódico escrito por los presos mismos y se organiza una biblioteca. En realidad, este trabajo de reeducación no parece ser muy exitoso, tanto por los ideales fascistas de algunos prisioneros, porque existían también los fascistas convencidos, como por las amenazas de los oficiales fascistas contra aquellos que demostraban su apoyo a la República. Hablando de mitos, debo decir, esto es un mito republicano, un mito garibaldino, pero solo una docena de estos prisioneros acuerda luchar en las filas de las brigadas internacionales. Algunos fueron heroicos y murieron en la lucha, pero fueron muy pocos, una docena. Los prisioneros regresaron a Italia en 1938 y 1939 gracias a una serie de intercambios con otros prisioneros. Ahora yo he terminado. Gracias de vuestra atención. Benissimo, Marco, grazie. Muchas gracias. Y bueno, pues has hablado fenomenal español. Bueno, creo que ya lo inevitable ya ha llegado. Creo que ya podemos decirles a todos los participantes muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marco, tante grazie per collegarti dall'Italia. Buona fortuna con il secondo confinamento lì, secondo lockdown. Grazie a voi qua. Gracias a usted. Paciencia. Paciencia. Sí, paciencia y mascarilla. Mucha paciencia. Ok. Gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima, que habrá una próxima, esperamos, porque hay tanto de lo que hablar, ¿no? Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien. Venga. Gracias a todos.